Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a racionalizar la siguiente fracción, 1 sobre la raíz cuadrada de 10 más 1. En este caso, en esta fracción, en el denominador tenemos una suma de dos términos, uno de los cuales tiene raíz cuadrada. Siempre que tengamos ese caso, lo que debemos hacer es multiplicar por el binomio conjugado al que aparece en el denominador, es decir, por los mismos dos términos pero con el signo contrario al que aparece aquí en medio. En este caso aparece un más, entonces tendremos que multiplicar por raíz de 10 menos 1, es decir, con el signo contrario. Tenemos que multiplicar por esa cantidad tanto arriba como abajo. Vamos a hacer eso entonces. Tenemos nuestra fracción original, 1 entre la raíz de 10 más 1, y la tenemos que multiplicar arriba y abajo por la raíz de 10 menos 1. Este de aquí es el binomio conjugado a este de aquí. Ahora noten que tenemos en la parte de abajo un producto de dos binomios que son conjugados. Siempre que tenemos ese caso, el resultado de ese producto es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Eso es un resultado de álgebra. Entonces, lo ponemos aquí. El cuadrado del primer término, o sea, el cuadrado de la raíz cuadrada de 10, raíz de 10 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, es decir, 1 al cuadrado. Eso es lo que nos va a quedar en la parte de abajo al hacer esta multiplicación. Y en la parte de arriba estamos multiplicando raíz de 10 menos 1 por 1. Cualquier cosa que nosotros multiplicamos por 1 nos queda exactamente el mismo resultado. Así que simplemente ponemos raíz de 10 menos 1. Ahora vamos a hacer las operaciones que aparecen en el denominador. Este cuadrado con esta raíz cuadrada se pueden cancelar y nos va a quedar aquí 10. Y del lado derecho tenemos 1 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es lo mismo que 1 por 1, lo cual es igual a 1. Así que nos queda entonces 10 menos 1. Ponemos eso aquí. Y ahora vamos a hacer esta resta. 10 menos 1 es igual a 9. Y entonces nos queda raíz de 10 menos 1 en la parte de arriba sobre 9 en la parte de abajo. De esta manera hemos racionalizado nuestra fracción original, es decir, ya quitamos la raíz cuadrada que teníamos en el denominador y ahora tenemos en el denominador un número entero. Entonces aquí terminamos la racionalización que queríamos. Ahora les propongo a ustedes el siguiente ejercicio, racionalizar esta fracción, 1 sobre la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 3. Este ejercicio es un poco diferente a los que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora aparecen dos raíces cuadradas, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Deben de multiplicar por el conjugado del binomio que aparece en el denominador, y al hacer la diferencia de cuadrados, las dos raíces cuadradas se van a cancelar. Les propongo que ustedes intenten hacerlo y ya en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.